mensaje de esta mañana, el viento del norte. Y voy a explicarle cuál es el viento del norte. Acompáñeme a Proverbios capítulo 25, verso 23. Proverbios capítulo 25, verso 23. Dice la palabra del Señor: el viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Saque su papelito, saque su bolígrafo, prepárese, porque hoy día usted va a notar un montón de textos bíblicos que le van a ayudar para su edificación. Cuando comencé a leer las epístolas, la epístola de Pablo, la epístola de Judas, descubrí que una de las intenciones más grandes del enemigo, de Satanás, es destruir la iglesia de Cristo. Es una de sus artimañas y de sus funciones hasta que Jesucristo regrese. Y al leer estas dos epístolas, descubrí que el enemigo difícilmente ataca a la iglesia por fuera. Por eso estas dos epístolas nos hablan que cuando el enemigo quiere atacar a una congregación, ¿saben cómo lo hace? Desde adentro. Dice Judas que hay hombres que se meten encubiertamente en la iglesia para destruirla. Acompáñame a Judas capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Digan conmigo, encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando una iglesia está prosperando, cuando una iglesia está extendiendo el reino de los cielos, cuando una iglesia está haciendo las cosas bien delante de Dios, el enemigo siempre tratará de atacar esa obra desde adentro. Ahora bien, nosotros sabemos, y es bueno que todo cristiano sepa, que el enemigo jamás podrá destruir la iglesia de Cristo y jamás podrá destruir a los siervos de Cristo. Acompáñenme a Mateo capítulo 16, verso 18. Dice la palabra del Señor: yo también te digo que tú eres Pedro. Y Jesús le dice: y sobre esta roca, refiriéndose a él, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él edifica su iglesia sobre Él mismo y que las mismas puertas del infierno nunca van a poder prevalecer delante de la iglesia de Cristo. Por eso el enemigo jamás la va a poder destruir. Acompáñeme a Isaías capítulo 54, verso 17. Isaías capítulo 54, verso 17. Dice la palabra del Señor: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Diga conmigo: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es decir, Dios dice: ninguna arma forjada por el infierno ni por el enemigo va a poder prosperar contra un siervo de Dios. Esta es la herencia que Dios le da a sus siervos. Por eso
el enemigo sabe que él jamás va a poder destruir la iglesia de Cristo, ni a un siervo del Señor. Pero a pesar de esto, lo que él trata de hacer es atacar a la iglesia. ¿Pero por qué? Usted se preguntará. La trata de atacar para que en la iglesia de Cristo se cause malestar, se cause contiendas, se causen murmuraciones, se causen miramientos entre hermanos, se causen susceptibilidades, rebeliones, y su propósito es causar finalmente divisiones. Por eso es que el enemigo ataca. Él sabe que nunca va a destruir la iglesia ni a los siervos, pero ataca para que haya malestar dentro de las congregaciones. Y es por eso que yo, como su pastor, tengo el deber de enseñarle a usted a identificar los ataques sutiles del enemigo para que usted nunca se deje confundir ni desviar por él. Amén. Así que prepare su corazón, prepare su bolígrafo y su lápiz para apuntar lo más que usted pueda apuntar en esta mañana. Yo quiero compartir con ustedes 3 de los ataques más sutiles que el enemigo hace en contra de la iglesia de Cristo. Amén. Lo primero que tenemos que hacer para esto, primero, es conocer un poco el carácter del enemigo. Acompáñame a Apocalipsis 12, versículo 9. Dice así: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Note que cuando la Biblia habla de Satanás, habla de él como ¿qué? Como un engañador. Ahora note lo que la Biblia dice en Ezequiel capítulo 28 del 11 al 19. Dice así, Ezequiel capítulo 28 del 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablándole a Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás para siempre, dejarás de ser. Isaías capítulo 14, versos 12 al 15, hablando también de Satanás. Dice la palabra de Dios, Isaías 14, del 12 al 15: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que habitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Apocalipsis capítulo 12 del 3 al 4.
Apocalipsis capítulo 12 del 3 al 4 dice así: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Note que tanto el libro de Isaías, el libro de Ezequiel y de Apocalipsis presentan la rebelión de Satanás y su caída. Y nos muestran que cuando él se rebeló en el cielo contra Dios y fue expulsado, se llevó a la cuarta parte, dice, ¿no?, de los ángeles del cielo con su engaño. Y fue caído. Es decir, la Biblia presenta a Satanás como aquel que un día se rebeló contra Dios, contaminó a otros ángeles con su mentira y su rebelión, y cuando fue expulsado del cielo, él ya había engañado a la tercera parte de los ángeles que se habían permitido contaminar, por decirlo así, y cayeron de la gloria de Dios. Es decir, Satanás desde el principio buscó 3 cosas, y es bueno que usted las sepa. Número 1, rebelarse. Número 2, dividir. Y número 3, contaminar a otros. Y hoy en día, él intenta hacer lo mismo, pero esta vez contra la iglesia de Cristo. Y es por eso que la Biblia nos advierte que hay personas que se dejan usar por el enemigo para destruir la iglesia en esta misma forma. ¿Cómo? Rebelándose contra lo establecido por Dios, dividiendo la obra del Señor y contaminando el corazón de otros para que pierdan su salvación. Y esta mañana yo quiero hablarles de estas 3 artimañas del enemigo para que usted y yo nunca jamás nos dejemos engañar por él, ni dejemos que el enemigo cobre ventaja sobre nuestra mente o nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos quieren aprender esto? Primer artimaña del enemigo, pongan ahí, es la rebelión contra lo establecido por Dios. Acompáñenme en sus Biblias a Romanos capítulo 13 del 1 al 2. Romanos capítulo 13 del 1 al 2. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, la Biblia enseña que Dios es el que pone autoridades y que sus hijos deben sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto. La Biblia dice que el rebelarse contra lo establecido por Dios es acarrear condenación hacia uno mismo. Ahora bien, Jesús nuestro Salvador fue el que estableció la iglesia. Y acompáñeme al libro de Efesios capítulo 4 versículos 11 al 15 y usted verá que el mismo Jesús que estableció la iglesia es el mismo que estableció autoridades dentro de la iglesia. Dice así Efesios 4 del 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, digan conmigo, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Note que Jesús mismo fue el que estableció ministerios dentro de su iglesia. Y dice que los estableció para que edifiquen su iglesia.
Ahora acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dígale al que está a su lado: su pastor es el que vela por su alma, no su hermano de al lado. Su pastor, dice la palabra, es el que vela por su alma. Dice: como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? A Dios. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es decir, Jesús estableció, dice, pastores en la iglesia. Y ahora en Hebreos nos dice que Él los estableció a los pastores, ¿para qué? Para que velen por nuestras almas. Es decir, ellos son autoridades impuestas por Dios en nuestra vida para que velen por nuestra salvación. Y Dios nos pide que nos sujetemos a ellos y que les obedezcamos. Ahora bien, recuerde que Satanás, para su rebelión en el cielo, se rebeló ¿contra qué? Contra lo establecido por Dios. Por tanto, una de las estrategias del ataque del enemigo dentro de la iglesia, ¿sabe cuál es? Es también la rebelión a las autoridades que Dios ha establecido. Así como él se rebeló directamente contra Dios, lo que él busca es que dentro de la iglesia contaminar a las personas que se rebelen a lo que Dios mismo ha establecido. La Biblia dice respecto a las personas en Judas que se infiltran usadas por el enemigo para destruir lo siguiente. Acompáñame a Judas, versículo 8, versículo 12, versículo 16 y versículo 19. Verso 8 dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de potestades superiores. Dice que una de las características de aquellos infiltrados para destruir la iglesia es que rechazan ¿qué cosa? La autoridad, lo establecido por Dios. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Por eso le dije la otra vez, tengan cuidado con esos hermanitos que dicen: a mí solo Dios me pastorea, nadie más. Cuídese, porque aquel que dice que Dios le pastorea, si fuera realmente verdad, él se sujetaría a lo que dice Dios. Y Dios dice que Él ha establecido pastores para que velen por su alma. Y estas personas, dice, se pastorean a sí mismos, son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles sin otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Verso 16. Estos, dice, son murmuradores. Dígale al que está a su lado: tenga cuidado con los murmuradores. Son querellosos. ¿Sabe qué significa querelloso? Quejón. Si usted busca en el diccionario, una persona querellosa es una persona que se queja por todo y por nada en todo momento. Dice: estos son querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Dígale al que está a su lado: cuidado con el que le endulce mucho el oído. Porque dice que estas personas se acercan a endulzarle, ¿para qué? Para sacar provecho. Así como Satanás endulzó el oído de la tercera parte de los ángeles para sacar provecho y sacarlos en su rebelión, de igual forma el enemigo opera en estas personas para endulzar el oído de la gente y sacarle provecho. Verso 19. Estos son, dice, los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Note que estas personas que se dejan usar por el enemigo para dañar la iglesia tienen una característica o unas características muy particulares. Primero, que ellos rechazan la autoridad, al igual que ¿quién? Que Satanás, que rechazó la autoridad de Dios en los cielos. Segundo, que se apacientan a sí mismos, al igual que Satanás. Tercero, que causan divisiones, al igual que Satanás en el cielo. Cuarto,
que adulan a las personas para sacar provecho, al igual que Satanás en el cielo, contaminando el corazón de la tercera parte de los ángeles para causar una rebelión y una división. Quiero darle 4 consejos en este primer punto. Primer consejo: usted, amado hermano, debe estar alerta cuando una persona, por más que diga ser de la iglesia, se acerque a usted para hablar mal de sus pastores, de sus líderes, etc. Pare bien las orejas y recuerde que una de las estrategias del enemigo es rebelarse contra lo establecido por Dios. Recuerde que eso fue exactamente lo mismo que hizo Satanás cuando estaba en rebeldía allá en los cielos. En segundo lugar, recuerde que Dios, dice la palabra, el Dios a quien usted y yo servimos, dice que es Él el que ha instituido autoridades a sus pastores y que Él dice que son los pastores los que velan por su alma. Por lo tanto, no deje que nadie le endulce el oído para sacar provecho de usted y hacerle parte de su rebelión. Dios en ninguna parte de la Biblia dice: hagan caso a las murmuraciones en contra de sus pastores. Nunca dice eso. Pero sí dice que desechemos la murmuración y sí dice que se sujeten a sus pastores y líderes porque ellos están velando ¿por qué? Por sus almas. Número 3, nunca jamás haga caso de las murmuraciones, menos si estas van en contra de su iglesia o de sus pastores. Sepa que el murmurador y el engañador, ¿quién es? Es Satanás. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Me acuerdo que hace mucho tiempo alguien dijo, es que cuando el río suena es porque piedras. Eso es un dicho mundano, hermano. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Está hablando Jesucristo. Y Él dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quiere decir que alguien caminando en justicia puede ser perseguido? Sí, Jesús dice que sí. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué tremendo. Mire lo que dice 1 Timoteo 5, 19 al 20. 1 Timoteo 5, 19 al 20. Contra un anciano, un pastor, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Qué está diciéndonos la palabra? Que no necesariamente en la vida cristiana cuando el río suena es porque piedras trae, sino que el enemigo se levanta a acusar falsamente a los siervos de Dios o a la iglesia de Cristo. Por eso Jesús dice: bienaventurados sois cuando mientan en contra de ustedes y los persigan y los difamen. Sepan que igualmente han hecho con los profetas antes que ustedes. Y por eso cuando le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le dice: nunca tú admitas una acusación en contra de un siervo de Dios si no es con testigos, nunca. Y el que persiste en estar acusando, dice: deséchalo. ¿Por qué? Porque Dios cuida a su iglesia. La murmuración es una estrategia del enemigo para dañarlo, para dañar su mente, su corazón y ponerlo en una rebelión como hizo Satanás con los ángeles en el cielo. Por eso cuídese de las murmuraciones. Dígale al que está a su lado: cuídese de las murmuraciones. Cuarto, y aquí va lo que tiene relación con el título del mensaje de hoy: aprenda a tener la mirada del viento del norte. Proverbios 25-23 dice: el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora.
La lengua detractora o la palabra detractor significa aquel que habla en contra falsamente o contra alguien o contra algo. Ese es un detractor. Y la Biblia dice, así como el viento del norte hace que la tormenta se ahuyente, así dice nosotros con un rostro firme, serio, podemos ahuyentar a aquel que está hablando mal en contra de su iglesia y sus pastores, etc. Y pastor, ¿y cómo uno hace la cara del norte? Fácil. Cuando alguien venga hacia usted con murmuraciones en contra de su iglesia, de sus líderes, pastores, usted tiene que aprender a no darle cabida al diablo. Yo lo que hago es pararme firme y decirle a la persona, sabe, si usted tiene algo en su corazón en contra de ellos, vaya y búsquelos a ellos, pero a mí no me venga a contaminar mi corazón. ¿Qué cree que pasará con esa persona? Nunca jamás en su vida vendrá con dichos y diretes a contaminar su corazón. Mire al que está a su lado y dile, a ver, hágame cara del norte, mirada del norte. Recuerdo hace muchos años atrás, mi pastor Giovanni, un hombre a quien yo respeto, admiro mucho, un hombre de integridad. Y de repente llegó alguien por ahí a tratar de meter veneno en mi corazón, a levantar falsos en contra de él. Gracias a Dios que ya yo estaba preparado para eso. Y lo que hice es mirada del norte. Me puse serio, lo miré y dije, ¿sabe? Si usted tiene algo contra mi pastor, vaya usted y búsquelo a él, porque se establece la palabra. Pero a mí no me va a venir a contaminar mi corazón contra la autoridad que Dios ha establecido. Esa persona nunca jamás se volvió a atrever a contaminar el corazón de otros hermanos con esos dichos y diretes. Por eso, mirada del norte. Segunda estrategia del enemigo es dividir la obra de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos capítulo 16, verso 17. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, digan conmigo, os fijéis, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Tito capítulo 3, versículos 10 al 11. Tito capítulo 3, versos 10 al 11 dice así: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No lo dice un pastor, no lo dice una norma de iglesia, lo dice la palabra del Señor. Y quizá usted se pregunte, pastor, pero ¿por qué la Biblia es tan dura? Dios es tan duro con el que causa división. ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es porque la división es una de las principales estrategias que el diablo usó en el cielo contra Dios mismo. Y Dios sabe que cuando el enemigo comienza a querer murmurar y a dividir la obra, causa grandes estragos. Por eso instruye a la iglesia: aquel que cause divisiones, si no se arrepiente y no quiere arrepentirse, si quiere seguir causando división y murmuración, dice, sáquenlo de la iglesia, deséchenlo. Porque él se ha pervertido y está pecando contra la iglesia misma. ¿De quién? De Cristo. Para mí leer ese pasaje es tan duro como para usted escucharlo. Pero a la Biblia no le podemos hacer decir lo que nosotros queremos, sino leerla como ella realmente dice que las cosas son. Dios conoce al enemigo. Él sabe que él se quiere infiltrar para destruir iglesias siempre.
Acompáñame a 1 Corintios capítulo 5, verso 4. Porque quizá usted se pregunte, pastor, pero ¿por qué tan fuerte deséchalos? No entiendo. 1 Corintios capítulo 5, verso 4 dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué pasó? Había unas personas en ese lugar que estaban igual destruyendo la obra. El apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu, y le dicen: saquen a esa persona que no se quiere arrepentir de ustedes y no sean jactanciosos. ¿Por qué les dijo no sean jactanciosos? Porque la iglesia decía: pero es que no, es muy duro, muy fuerte, ¿cómo le vamos a sacar? Y el Espíritu Santo les dice a través de Pablo: no sean jactanciosos. ¿Acaso no saben que un poquito de levadura, qué va a hacer? Va a contaminar toda la masa. Es decir, si uno deja eso ahí, ¿qué va a hacer? Va a contaminar toda la iglesia. Y Cristo vela por su iglesia. Satanás, con un poquito de levadura, contaminó la tercera parte de los ángeles del cielo. Y por eso Jesús dice respecto a la iglesia: si hay alguien que está dividiendo, destruyendo la obra de Cristo, mejor párenla a tiempo, porque si no empieza a contaminar a muchas personas. Un poco de levadura, diga conmigo, un poco de levadura leuda toda la masa. Dios sabe que Satanás hizo esto en el cielo y cómo contaminó el corazón de la tercera parte de los ángeles. Y para cuidar el corazón de sus hijos, de su iglesia, es que le instruye a los pastores que no permita que las personas que estén causando divisiones permanezcan en medio de la grey, porque acaban destruyendo a aquellos que tienen una sana fe en el Señor Jesucristo. ¿Usted sabe qué pasó con aquellos que se dejaron contaminar su corazón allá en el cielo? ¿Qué pasó con esos ángeles? La Biblia dice que cayeron ¿de dónde? De la gloria de Dios. ¿Usted sabe lo que causa que el enemigo contamine nuestro corazón? Para dividirnos, para rebelarnos. ¿Sabe lo que causa? Que usted caiga de la gloria de Dios. Por eso es una de las estrategias del enemigo. Él nunca va a poder destruir la iglesia, pero pretende contaminar el corazón de la gente para que ellos se destruyan a sí mismos. Quizá usted se pregunte, pastor, ¿y cómo se causan las divisiones? Acompáñame a Números capítulo 16, versículo 1 al 5. Números capítulo 16, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Note que Dios había escogido a quién para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Quién era el ungido de Dios? Moisés. Ahora Dios, no Moisés, Dios estaba tratando con su pueblo en el desierto. Y entonces Coré se levanta, contamina el corazón de 250 varones, y entre esos 250 habían personas que eran príncipes y que eran parte del consejo del mismo Moisés. Y los quiere guiar a una rebelión contra el siervo del Señor. Dice el verso 3: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?
Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciéndoles: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y él lo acercará así. Note que Coré planificó una rebelión, no fue de repente, la planificó. ¿Qué hizo? Buscó gente estratégica, gente de liderazgo, gente de renombre, hijos de príncipes. Engañó el corazón de ellos con las artimañas de la inconformidad. Note que Coré lo que dijo es: ¿acaso solamente Dios puede hablar a través de Moisés? ¿Parece una pregunta lógica? Claro que sí. Pero Dios, ¿a quién había escogido? ¿A Coré o a Moisés para dirigir al pueblo? A Moisés. Pero Coré usa la artimaña de la inconformidad. ¿Pero acaso solo Dios puede hablar a través de Moisés? ¿O por qué todos tenemos que hacer caso a lo que Moisés dice? ¿O acaso solo él tiene la razón? Y con estas sutilezas logró engañar y envenenar 250 corazones de los que servían al Señor allí. Entre ellos, gente de liderazgo, de renombre. Miren lo que dice el libro de Judas, verso 16. Estos son murmuradores, querellosos. ¿Qué significaba la palabra querelloso? Quejón. ¿Qué es la queja? Es la inconformidad. ¿Cómo es que Coré contaminó el corazón de estas personas? Fue a decirles: ¿no te sientes tú inconforme en cómo estamos? ¿No te has dado cuenta que Moisés, acaso solo Dios puede hablar a través de él? ¿Acaso Dios no te podría usar a ti? Porque siempre Él tiene la razón. Con su inconformidad empezó a dañar el corazón de la gente. ¿Sabe cómo actúa el enemigo en una iglesia? Usando gente querellosa, que viene usted y le dice: pero ¿acaso solo Dios va a hablar a través del pastor Sergio? Además es jovencito, yo tengo muchos más años que él de cristiano. Tú podrías ser nuestro pastor. O ese pastor Orlandito es muy mayor, otro pastor deberíamos poner, ¿no? Y empiezan poco a poco a contaminar su corazón con sutilezas. Si yo fuera el pastor, yo haría diferente las cosas. No, muchas reglas ponen en esa iglesia, ¿no te has dado cuenta? Y con sutilezas empiezan a contaminar su corazón. Y hay gente que es tan ingenua como estos 250 hombres, que dejan que su corazón sea engañado. Se olvidan que por algo Dios puso a Moisés y no puso a Coré. Aquel que murmura en contra de las autoridades, por algo Dios no puso a esa persona al frente de la iglesia. Seguramente porque conoce su corazón. Y por algo Dios puso al frente de su iglesia a quien Él pone al frente de su iglesia, porque Él conoce el corazón. Mas estos 250 se dejaron engañar. Números capítulo 16, versos 31 al 32. ¿Usted sabe cómo acabó este grupo que se dejó engañar por Coré, por las artimañas y las sutilezas del enemigo para dividir el pueblo de Dios? Números 16, 31 al 32 dice así: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Diga conmigo: el que trata de dividir la iglesia acaba mal. Eso enseña la Biblia. Esta gente se dejó engañar en su corazón. Pensando estar bien, se dejaron usar como inocentes por Coré. Se rebelaron contra Moisés también. Y la tierra se abrió y se los tragó, porque Dios dice: Moisés es el hombre a quien yo he escogido para llevar adelante la nación, no a Coré. Y se los tragó. Le voy a dar 3 consejos ante este ataque sutil del enemigo en las iglesias de tratar de dividirlas. Consejo número 1: tenga cuidado con aquellas personas que son muy quejumbrosas. No deje que contaminen su corazón. Le voy a contar una experiencia.
Nosotros empezamos la iglesia allá en Bolonia. Pastor Giovanni con la pastora, con 7 personas levantaron la obra. Yo llegué cuando había unas 40 personas tal vez. Dios bendijo. Y llegamos seguramente a ser unas 100 personas allí. Y pastor empezó a orar por un lugar para la iglesia. Recuerdo que salimos y allí en la 17 de Obrajes había una especie de galpón como para unas 150 personas, exagerando mucho. Y vimos ese lugar. Yo la verdad me enamoré, dije, listo, aquí la iglesia, hermoso, perfecto. Recuerdo que alguien por allí me buscó y me dijo algo así: el pastor no sabe lo que está haciendo. En vez de pagar esos alquileres allí donde quiere agarrar eso de Pollos Mayra, eso deberíamos haber comprado. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Deberíamos hacer una reunión entre todos los líderes y decirle al pastor, y yo lo frené en seco. Le dije, por algo Dios lo puso al pastor, hermano. Él es la autoridad en la iglesia. Yo que usted voy y me pongo a cuenta con el pastor. Y pasó el tiempo. Ahora acá este lugar es para 1,200 personas. Imagínense que hubiese hecho la iglesia con un salón para 120. Nada. ¿Por qué el pastor Giovanni no lo compró? Porque él era el siervo de Dios, puesto por Dios ese tiempo al frente de la iglesia. Y aunque muchos pensaban que eso era lo mejor, a él Dios le dijo, no compres eso, mi siervo, porque yo llevaré a la iglesia dimensiones que ninguno de ellos imagina. Serán una gran multitud. Si compras ese terreno ahorita, ese lugar, 120 personas de aquí a un año no te va a alcanzar. Ten paz. Gracias a Dios que pastor es un hombre de Dios, escuchó la voz del Señor, nos llevó a Pollos Mayra, rebasamos Pollos Mayra, nos fuimos pero nos fuimos al Hotel Calacoto. Ahí ya luego yo me quedé al frente de la iglesia, rebasamos Hotel Calacoto. Ahora estamos en este lugar y en muy poco tiempo lo vamos a rebasar. Dios quiere entregarnos algo grande, pero el quejumbroso siempre tiende a querer poner el corazón de usted en contra de sus autoridades, hacerle creer que sus autoridades están equivocadas y que usted tiene la razón, como hizo Coré con este grupo de inocentes. Por eso tenga cuidado. Cuando alguien cuestione el liderazgo de sus pastores, de sus líderes, cuídese. Hay algo allí siempre. Reconozca de dónde viene el ataque. Tercer consejo, o es segundo. Segundo, recuerde que es Dios quien establece autoridades y que los que buscan dividir la iglesia siempre van a cuestionar el liderazgo de las autoridades que Dios mismo ha puesto. Recuérdalo, la Biblia lo dice, para que cuide su corazón. Y en tercer lugar, tercer consejo, si alguien trata de contaminar su corazón, ¿qué tiene que hacer usted? Viento del norte. Dígale, hermano, si usted no está conforme con algo, por favor no contamine mi corazón. Vaya y hable con nuestro pastor. Y entonces hágale la mirada del norte. Y usted verá que esa persona no va a volver a querer contaminar el corazón suyo. Amén. Tercera artimaña del enemigo. Contaminación para que otros pierdan su salvación. Note los siguientes casos. En la rebelión de Satanás en el cielo, la tercera parte de los ángeles fueron los que permitieron contaminar su corazón y como consecuencia, ¿qué pasó con ellos? Cayeron de la gloria de Dios. Noten el caso de Coré, los 250 que se rebelaron permitiendo que su corazón sea contaminado, ¿cómo acabaron? La tierra se abrió, se los tragó. En la historia del rey David, ustedes saben que David era el ungido de Dios. Es interesante. Había un rey Saúl, un hombre, dice que era muy alto, esbelto, que a los ojos de todo el mundo él era un gran líder. Mas Dios se buscó un muchachito de unos 16 años, pastorcito de ovejas. Seguro así simpaticón como su pastor. No es broma. Y agarró a este jovencito, el menor entre todos los ancianos de Israel, y dijo, él tiene un corazón conforme al mío.
Él va a llevar mi pueblo adelante. Y él era el ungido de Dios. Tan fuerte fue así la promesa sobre ese muchacho que a través de su descendencia, con los años vino Cristo. Pero la historia cuenta en 2 de Samuel que un día Absalón se rebeló contra su padre, contra David. Y miren lo que dice capítulo 15, versos 2 al 6. 2 Samuel 15, 2 al 6. Dice así: y se levantaba Absalón de mañana, qué madrugador, y se ponía al lado del camino, junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey, o sea, a buscar a David, a juicio, Absalón le llevaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez a mí en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Note cómo él engañó y contaminó a ellos. Se paraba en la puerta del palacio. La gente venía a buscar ¿a quién? ¿A Absalón? No, ¿a quién? Al rey, al ungido de Dios. Pero él se paraba en la puerta y le decía: ay, qué pena, porque es que este rey está siempre muy ocupado. Qué pena que tú no le importes. Pero, ¿quién me diera a mí ser realmente el rey? Yo sí haría las cosas diferentes. Y los besaba, los adulaba con las palabras para sacar provecho. Note que Absalón se iba ganando así el corazón. Usted sabe cómo acaba la historia. 2 de Samuel capítulo 18, verso 7. Y dice: y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Este hombre empezó a querer ganarse el corazón de la gente, endulzando sus oídos, hablando mal del ungido de Dios. Contaminó ¿a cuántas personas? 20,000 hombres. ¿Y sabes qué hizo? Lo llevó a una guerra contra su propio padre, creyendo que así él estaba haciendo las cosas bien. Y los 20,000 murieron en aquella batalla. Verso 15. Y 10 jóvenes escuderos de Job rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. El rey David, aún en la guerra, dijo: por favor, a mi hijo Absalón no lo maten. Pero no fue David el que hizo justicia contra la rebelión. ¿Saben quién hizo justicia? Dios. Y Absalón murió. Diga conmigo: todos acabaron mal. Es decir, el enemigo jamás va a poder destruir la iglesia de Cristo ni a sus siervos. Pero él trata de atacar a la iglesia y contaminarla. ¿Para qué? Para que ellos mismos se destruyan a sí mismos. Cuando uno permite que el enemigo le meta cosas en su corazón para rebelarse contra lo que Dios ha establecido, sepa que el propósito del enemigo es destruirlo usted, porque esa iglesia no va a caer. Ese liderazgo puesto por Dios no va a caer. Lo que el enemigo quiere es que su corazón se llene de rebelión para que usted sea destruido, como pasó con los ángeles, con los de Coré y con todo el gentío que siguió a Absalón. Alguien dijo en una oportunidad, profiriendo palabras de maldición: esta iglesia va a caer. Dios me ha dicho, Dios no dice eso. Dios nunca jamás va a profetizar maldición contra su propio cuerpo, jamás lo va a hacer. El único que busca destruir la iglesia de Cristo, ¿sabe usted quién es? Satanás. Pero Dios nunca jamás
proferirá juicio contra sí mismo, porque la iglesia es su propio cuerpo, porque la Biblia dice que las puertas del infierno no van a poder prevalecer delante de ella, porque la Biblia dice que ninguna arma forjada prosperará delante de los siervos del Señor. Amén. Den un aplauso al Señor. Tres consejos. No permita que su corazón sea contaminado por artimañas y sutilezas del enemigo. Dígale al que está a su lado, no permita que su corazón sea contaminado por artimañas y sutilezas del enemigo. Segundo, recuerde que el propósito del enemigo al intentar contaminar su corazón es que usted abandone el bando correcto y sutilmente, sin darse cuenta, se ponga del lado de aquellos que están ¿en qué? En rebelión. Dios tenía el bando correcto, Satanás confundió a los ángeles, se pusieron del lado incorrecto, acabaron mal. Moisés era el ungido de Dios, Coré hizo que se pusieran en el lado contrario en contra de Moisés, acabaron mal. David era el ungido de Dios, Absalón agarró que gente se pusiera en el lado incorrecto, acabaron mal. No permita que contaminen su corazón para acabar mal, porque ese es el propósito del enemigo. Amén. Y tercero, cuando alguien venga a tratar de contaminar su corazón, hágale mirada del viento del norte, ¿verdad? Reconozca de dónde viene ese ataque. Frene a esas personas diciéndoles: por favor, no venga a contaminar mi corazón. Yo soy fiel a Dios, a mi iglesia y a mis pastores. Si usted tiene algo que decir, vaya y búsquelos a ellos, pero a mí no me va a venir a contaminar el corazón. Amén. Gloria al Señor. Hoy hemos visto, voy a invitar al Ministerio de Alabanza que venga a acompañarme. Hoy hemos visto que el enemigo jamás va a poder destruir la iglesia de Dios ni a los siervos de Dios. Sin embargo, hemos visto también que el enemigo usa sutilezas, artimañas para dentro de la iglesia causar malestares, contaminar corazón de buenos cristianos, de gente buena, humilde, meterlas en error y sacarlas para que destruyan sus propias almas. Y hemos visto que para esto lo que el enemigo usa es, en primer lugar, rebelarse contra lo establecido por Dios. En segundo lugar, causar divisiones en la obra de Dios. Y en tercer lugar, contaminar a muchos para que pierdan su salvación. Por esta razón, nosotros tenemos que estar apercibidos para nunca dejar engañados por las sutilezas del enemigo. Y cuando él quiera venir a contaminar su corazón, hágale cara del viento del norte y ahuyente al detractor.